nos dieron una cantidad de información y su punto de vista, que obviamente no es el mismo que el de los turcos, ni que de muchos adláteres que tiene. Inclusive nos dieron, me acuerdo, que es muy interesante decirlo, desde la colectividad, cuando fuimos en persona, nos dijeron que había habido, como Uruguay reconoce el genocidio, había habido presiones internacionales, sobre todo desde Turquía, en cómo van a reconocer el genocidio armenio, amenazas, temas legales, internacionales, en el cual pudimos contactar al Palacio Legislativo a tratar de hablar con alguien de la Cámara de Senadores o Diputados. Lamentablemente sí. Y el único que tuvo acceso a nosotros fue un señor Michelini. Te querés cortar un huevo. Habló muy bien, es verdad, nos atendió, nos dio un tiempo, nos dio la entrevista, pero quedé más impresionado por la cantidad. ¿En qué año fue eso? 2013. Fue lo único que hizo Michelini, fue atenderlos a ustedes a nivel. ¿Usted dice que yo le di laburo? Sí, usted le dio laburo. Es lo único que hizo en el 2013 Michelini. Bueno, no lo dudo. Registrado, digamos. Como decir, mirá, tiene la prueba de que recibió a Pablo Boraño para un ¿sabe qué es trabajo? lo peor, más allá de la cortesía y que nos atendió bien, que la verdad y todo? Quedamos más impresionados por la cantidad de tic que tenía en la cara. ¿Sí? Sí, a todo lo que nos dijo. La verdad que él dice que no reconocía, no tenía idea de ningún antecedente político sobre ninguna amenaza de Uruguay, que al menos él no estaba al tanto, pero que no le sonaba. Entonces ahí vemos las dos campanas, ¿no? Claro. Como los armenios que lo tienen al detalle, por eso también aclaraba que ellos lo tienen al detalle a todo esto, porque es sumamente importante la identidad de su pueblo. Y tienen todo, o sea, tienen toda su historia y todo registrada, bien todo registrado. Y acá, con el único político al cual tuvimos acceso, no era que no supiera, sino que él sabía o tenía constancia de que eso nunca había pasado. Y bueno, y quedó eso, fue todo al informe que hicimos para la facultad. Bueno, quedó aprobado el trabajo. Y bueno, pero eso es una buena anécdota que queda sobre a veces dos campanas, inclusive una hasta desde la política, y cómo no se reconoce de un lado y sí del otro, y los reclamos que puede haber, y las distintas versiones, todas encontradas, y no se llegó a una conclusión, al menos desde el trabajo de campo. Puede ser dos cosas, pienso, ¿no? De parte de la política. O una negación o una ignorancia total, porque... Y es probable. Usted sabe quién llega al Parlamento. No, por supuesto. ¿Qué por carajo supuesto. va a saber de nada? No, pero como Michelini era vitalicio en el Parlamento, de repente algo sabía, pero no. Se iba a tomar café. Bueno, pero por lo menos estaba sentado ahí. Y no era jurado. No, sí, eso es lo peor. Era otro. Siga, métase de lleno en Vamos a la historia. Vamos a hablar, aparte es riquísima la historia, más aparte del genocidio. Lean genocidio armenio, buscan. Ayer chequeé, hasta Wikipedia están bien, porque yo que a veces la información falla, lo estuve leyendo, está bien, tiene fuente, está bien hecho, o sea, y le digo esto a nivel básico para que la gente lea, que sepa de estas cosas, de cómo a veces se hablan de algunas cosas y otras no se hablan, del sufrimiento de la gente. Vamos a ver las barbaridades que se le hizo al pueblo armenio, no solo en el genocidio, sino posterior y anterior. El genocidio armenio abarca más años de los que se dice, porque hubo después de la Primera Guerra Mundial la guerra de la República Turquía con la Armenia 1920-1923, en el cual murieron casi 100.000 armenios más, y algo faltaba, murieron 100.000 más. Armenia es un pueblo milenario, primero obviamente ha ido mutando con el tiempo, gente ahí se estima por vestigios arqueológicos hace 10.000 años, no vamos a entrar en eso por supuesto. Bien. Pero sí, Armenia es un pueblo... ¿Se acuerdan cuando hablamos de Paraguay, de la guerra de la Triple Alianza? Sí. Los armenios, la verdad que... Seas enemigo, los armenios te caigan bien o te caigan mal, hay que sacarse el sombrero. Esto es una opinión, por supuesto, subjetiva. Pero en cuanto a su resistencia y su independencia a lo largo de la historia, han pasado por invasiones y presiones de imperios a lo largo de miles de años. Los peores imperios, desde el mongol, el persa, el parto, el macedónico, han pasado por imperios de los más, el soviético, el ruso, han pasado por todos los imperios y se han mantenido, pese a genocidios, y no solo uno. Genocidio, palabra moderna y técnica, sí, uno aparentemente, porque es moderno, pero han pasado por masacres y opresiones de todo tipo. Podemos remontarnos brevemente el pueblo armenio desde la época precristiana, o sea, antes de Cristo, por así decirlo, en el cual es una colectividad que luchó, se lo encuentra luchando contra el imperio persa. Estamos hablando más de 300 años antes de Cristo, o sea, 2.500 años atrás prácticamente, porque esto es más, años menos, luchando contra el imperio medo, que después pasó a ser el imperio persa.